Bienvenidos a tu noticiero NR Noticias Internacionales. Suscríbete y activa la campanilla para que estés informado de lo mejor en el mundo. Estas son las noticias del día de hoy. Se siguen conociendo detalles sobre los operativos que dieron con la captura de alias Fito. Y por supuesto, las autoridades siguen hallando caletas con dinero, con joyas, con incluso drogas, armas y todo tipo de elementos, algunos de confiscación y otros elementos, bueno, que serán también retenidos y enviados a la Fiscalía para su respectiva investigación. Así es entonces, las autoridades a través del ministro John Reinberg siguen dando informes de cada paso, de cada operativo que van realizando en lo que tiene que ver con alias Fito. Alias Fito escondía sus pertenencias a las afueras de su casa en Manabí. Según el informe que nos ha dado el ministro de Interior John Reinberg, una larga intervención de algo más o menos de 12 horas llevó a que los agentes especializados del bloque de seguridad dieran este miércoles 2 y jueves 3 de julio con algunos túneles, ductos y caletas escondidos bajo tierra, pero ductos que estaban muy bien construidos entre baldosas, tenían incluso aire acondicionado, se puede notar que habían colchonetas, lo que hace pensar de que eran algunas de las caletas de escape que tenía alias Fito y en las cuales se escondía para evitar ser capturado o por lo menos detectado por las autoridades. Bajo tierra, a las afueras de su vivienda, Adolfo Macías Villamar alias Fito escondía parte de lo que eran sus riquezas, partes de elementos, bueno, como son armas y además incluso elementos de valor. Las autoridades han seguido el paso de lleno y estarían incluso tras los pasos del hermano de alias Fito. Pero según el informe de las autoridades, el cabecilla de la organización delictiva Los Choneros, recordemos que fue capturado el pasado 25 de julio en el interior de un búnker en esa vivienda ubicada en el barrio Monterrey, en esa localidad de Manta y Montecristi. Allí habrían llegado agentes una semana después de su captura, desde las primeras horas de la mañana, y de inmediato empezaron a hacer excavaciones, huecos, con maquinaria pesada, e incluso con algunos detectores de metales para tratar de detectar, bueno, se sospechaba de que habían caletas, de que habían elementos de valor y todo tipo de elementos. A través de los detectores de sensores, detectores de metales, las autoridades pudieron detectar que bajo tierra se escondía algo. 12 horas se extendió la jornada. Los uniformados detallaron que en esas caletas estaban enterradas varias cajas fuertes con dinero en efectivo, joyas, municiones y armas de fuego. Mucha atención porque unas revelaciones estremecedoras de guías penitenciarios donde reconocen que aceptan las pretensiones de altos mandos de bandas criminales al interior de los diferentes pabellones. O es aceptar esto o simplemente nos matan, dijo un guía penitenciario. La fuga de un reo disfrazado de oficial militar destapó el abandono estatal a los guías que hoy denuncian fuertes amenazas y pérdida total de sus funciones. Estamos hablando de la fuga el pasado 20 de junio de la penitenciaría del Litoral de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede. Lo que muchos temían, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. La presencia militar, tal como ellos lo dicen, algunos guías, no garantiza el control de las cárceles ni evita que los reos escapen. Y más grave aún, los señalamientos de corrupción ya no recaen únicamente sobre los guías penitenciarios, sino que alcanzan ahora a las Fuerzas Armadas, llamadas a resguardar los centros. El escape sucedió de alias Fede
bajo custodia militar y que volvió a encender las alarmas sobre la crisis de la penitenciaría en Ecuador. En diálogo reservado con un agente del sistema de penitenciaría, describen una situación crítica y aducen haber perdido las funciones, así como el abandono institucional y constante presión por parte de las mafias. Pero en diálogo, uno de estos guías penitenciarios, nos reservamos su nombre, dice que les quitaron las llaves, pero nos dejan la culpa. Desde que entraron los militares, los agentes fuimos relegados, ya no controlamos puertas, registros ni traslados, ahora solo observamos e interactuamos con los internos, lo que llama la seguridad dinámica, explica un guía penitenciario que se atrevió a hablar con nosotros. Según los guías, la fuga de alias Fede, disfrazado presuntamente de militar y saliendo por un filtro controlado por soldados, refleja las fallas de este modelo. La responsabilidad fue militar, pero la culpa nos las echan a nosotros, cuestiona un funcionario, un guía penitenciario. A esto, según ellos, suma el desalojo físico. Según aducen, las cuadras donde dormían los guías fueron ocupadas por militares, obligándolos a pernoctar incluso a veces en el piso, sin baños y con turnos agotadores, mientras los soldados cuentan con zonas de descanso, alimentación externa, televisores, mejor dicho, unas comodidades que no la tienen los guías. Todo denuncian, erosiona la moral del personal. Si un militar se queja, lo atienden de inmediato. Si nosotros nos quejamos, lo hacemos, nos sancionan, dijo el guía penitenciario. La alberga aproximadamente a 7.300 reclusos distribuidos en 11 pabellones. La presión de las mafias es una de las amenazas latente. Reconocen que existe corrupción, pero además de ello advierten que muchos agentes caen víctimas de amenazas o sobornos. Algunos aceptan dinero, otros les dicen que si no aceptan esto, es esto o atentar contra sus familias, contra su esposa, sus hijos, sin respaldo. Es difícil resistirse. Estamos presos del miedo y la corrupción, confiesa uno de los guías penitenciarios. Además, hablan de irregularidades en el manejo militar, sobre traslados de internos sin autorización, relaciones indebidas con reclusos y algunos privilegios para soldados detenidos, como celdas diferenciadas y trato preferencial. Una de las fallas más graves, dice el guía penitenciario que dio la entrevista, según los guías, es la verificación de identidad. Denuncian que los militares no revisan fotos ni fichas de los internos al autorizarle salidas. Nosotros chequeábamos todo, fotos, datos, prontuario. Ellos no. Actúan como si esto fuera un cuartel militar, y no lo es. Tras la fuga de alias Fede, se empezó a implementar un control fotográfico obligatorio, pero ya era tarde, ya había escapado. Según denuncian, la militarización fue improvisada. Los soldados asumieron el control sin conocer protocolos de cómo es la parte operativa de las penitenciarías del Ecuador. Y realizan cambios arbitrarios. Citan como ejemplo La Roca, donde mezclaron poblaciones que antes estaban separadas, rompiendo el orden del centro. Cuando todo falla, igual nos culpan a nosotros, sin ya tener el control de las penitenciarías, dijo el guía penitenciario. El Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular demandan la inconstitucionalidad de la ley de inteligencia. A criterio de ellos, atenta contra muchos de sus derechos. El Frente Unitario de Trabajadores FUT y el Frente Popular presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Inteligencia que fue aprobada en la Asamblea Nacional el 10 de junio pasado con 77 votos. Los gremios sindicales ingresaron esta acción la mañana de este 4 de julio en la Corte Constitucional en Quito. Edwin Bedoya, quien es el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, precisó que la demanda es en contra de los artículos referentes a la intimidad y privacidad, protección de datos, libertad de expresión y el relacionado
con la asociación y reunión. Dijo además, tememos que esto se convierta en persecución a las organizaciones y dirigentes sociales, manifestó en su momento el presidente de la FUT. La acción pública de inconstitucionalidad presentada contra la ley de inteligencia contiene medidas cautelares con las que se busca suspender de manera provisional ciertos artículos de los que fueron aprobados en esa ley. Pero además, según la norma y según se puede observar, además, este proyecto de ley de inteligencia está contenido en el artículo 58, 5 disposiciones generales, una transitoria, 4 disposiciones derogatorias que elimina 14 textos de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, así como de la Ley de Prevención, Ley de Detención y Combate del Delito y de Lavado de Activos. Ellos no están de acuerdo con estas normas y por eso anunciaron marchas en los próximos días. Por su parte, Nelson Erazo, presidente de Frente Popular, anticipó que la próxima semana se presentará también una demanda en contra de la Ley de Integridad Pública, pues alertó que la norma vulneraría los derechos de los trabajadores públicos, a la seguridad social, a médicos y a niños y adolescentes. En este marco, dirigentes como Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores UNE, y Neri Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios FEUE, anunciaron movilizaciones para el próximo 11 y 16 de julio próximo en Quito. Pero además, según lo que se ha podido investigar, ellos, el Frente Unitario de Trabajadores y Frente Popular, presentaron la demanda de inconstitucionalidad este 4 de julio. Edwin Bedoya, el presidente de la FUT, precisó que la demanda es en contra de los artículos referentes a la intimidad y a la privacidad, a la protección de datos, a la libertad de expresión y a lo relacionado con la asociación y reunión, tal como ya lo habíamos indicado.